Hola amigos, bienvenidos una vez más. Soy Rosina Laterza, fundadora de Roma Gastronómica, y hoy estamos hablando de storytelling y cómo contar buenas historias en el turismo gastronómico. Como ven ya en pantalla, para abordar este tema hemos invitado a Almudena Villegas. Almudena es historiadora, es escritora, académica y se ha especializado en historia de la alimentación. Hoy hemos escogido un fondo Almudena toscano. Bienvenida. Así es, muchas gracias. Gracias Rosina, gracias Roma Gastronómica y gracias por este paisaje toscano maravilloso de viña, de paisaje y de cipreses. Una maravilla. Bueno, antes de comenzar, Almudena, tú sabes que yo, bueno, agradezco que hayas aceptado la invitación, sabes lo que respeto tu trabajo y quiero aprovechar este espacio para hacerte un reconocimiento y un agradecimiento público porque estás siempre y eres siempre una persona generosa al compartir tu conocimiento. Pues contigo, con vosotros y con el equipo de Roma Gastronómica, pues siempre es un placer porque hacéis que me lo pase bien. Gracias. Entonces, si lo hacéis también con vuestros clientes, pues es una gozada hablar de Roma y hablar de gastronomía contigo y con vosotros. Así que Gracias. es un honor estar con vosotros. Gracias, Almudena. Bueno, vamos a entrar en materia y lo primero que quiero preguntarte es ¿en qué momento la alimentación se convierte en gastronomía? Bien, ese es un momento interesante porque tú y yo hemos hablado mucho de alimentación y gastronomía. Al final hay una clave, Rosina, y la clave es la cultura. Cuando interviene la cultura del conocimiento, la diferenciación, cuando interviene un factor superior casi de orden espiritual, fíjate, te digo incluso, es cuando la alimentación se convierte en gastronomía. Y te pongo un ejemplo muy fácil que le suelo poner a mis alumnos. ¿Un bocadillo puede ser gastronómico? Claro, y puedes decir, oye, pues a lo mejor sí, con la diferencia, el bocadillo de pan gomoso que compramos en la gasolinera, de pan barato, vale 50 céntimos, relleno de cualquier embutido, pues es nada más que para quitar el hambre, pero no es gastronómico. Sin embargo, si utilizamos un pan con fibra cereal, con masa madre de buenísima calidad, con un jamón ibérico, por ejemplo, en España, o con alguna charcutería, o con un roast beef, por ejemplo, y pues ya estamos hablando de gastronomía. ¿Qué llevamos ahí implícito? Cultura. La cultura del pan, la cultura del aceite de oliva y la cultura de una cosa muy importante que yo creo que en gastronomía hoy no debe desligarse, que es también la cultura de la salud. Ujú. Interesantísimo, efectivamente, comparto todos estos puntos que nos has presentado. Ahora, fíjate, considerando que el turismo gastronómico se impone como tendencia de viaje, nosotros nos especializamos en turismo gastronómico. Así es. em, ¿Qué condiciones se deben dar para que la comida que se realiza durante un viaje se convierta en una experiencia gastronómica? Cuando dices después de un año o de 10 días después del viaje o de 10 años, dices, aquel momento fue tocar el cielo con las manos. Aquel momento lo recordaré siempre. Ese es el momento. Y eso es lo que tiene que conseguir el guía, el equipo que conduce a toda esa gente. ¿Y cómo se consigue? Trabajando muchísimo detrás para que se encuentre para el perfil del cliente, para el perfil del visitante, del Sí, turista. Me gusta más hablar de viajeros que de sí, turistas en este caso. sí. Si te gusta, me Sí, gusta que el creo que viaje... además esa es la tendencia, dejar de ser turista para convertirse en visitante o en viajero. Sí, me gusta que el aventurero, que el viajero, pues pueda encontrar precisamente lo que anda buscando. Esas experiencias fuera de lo común que hacen que ese recuerdo después sea un recuerdo entrañable que uno recuerda y dice, hubiera vivido en aquel sitio. Mm. Cuando viaja uno, tienes algunos recuerdos, algunos momentos que dices, allí me habría quedado. ¿Cómo se consigue? Por eso te decía, con trabajo detrás, con autenticidad. Porque cuando el viajero se mueve, lo que busca es lo auténtico. No queremos
ciudades iguales a las que vivimos, no buscamos grandes torres, edificios iguales, comida empaquetada y servida por multinacional. Estamos buscando diferenciarnos en todo, o sea, en los aspectos visuales, de olor, en todo lo que significa, todo lo organoléptico, referido a lo gastronómico. Entonces esa diferencia, lo auténtico, a veces lo artesano, una visión singular, un paisaje especial, eso crea recuerdos. Yo creo que esa es la clave para que el viajero finalmente, bueno, pues se enganche a unos recuerdos que son experiencias después muy amables durante toda la vida. Eso es un gran regalo. Claro, se engancha, primero lo hace, esa es la condición de que sea memorable y sobre todo es esa forma de conectar de una manera muy humana, muy cercana con la cultura, con el territorio, con la gente que habita Así es. ese territorio. En definitiva, es eso, es una experiencia cultural que llega a ser también transformadora, ¿no? Sí, transformadora y renovadora. Ujú, Porque cuando encontramos la vida es estupendo que sea rutinaria, porque ya sabemos lo desapacibles que son ciertos cambios. Pero cuando vienen esas experiencias enriquecedoras, que te aportan algo más, que puede ser hasta un paisaje, porque puede ser hasta una experiencia casi espiritual también, un bonito mm. paisaje o una comida amable, ¿no? Entonces, esos cambios enriquecedores que te modifican un punto de vista, que te cambia a lo mejor, porque la belleza en cualquier sentido es, como decían los griegos, la ética y la estética, pues van ahí acompañándose. Pues eso es lo que verdaderamente, que es tan difícil de conseguir, provoca esa transformación en el viajero y hace que después siga queriendo más. Claro. Ahora, fíjate, Almudena, el turismo gastronómico, bueno, todo lo que estamos describiendo, finalmente lo que nos dice es que el turismo gastronómico está hecho de personas, sus tradiciones, Sí. costumbres, y saber contar esas historias marca la diferencia. A tu juicio, que eres además escritora, ¿cuáles son los elementos que debemos incluir en nuestro storytelling para conquistar la preferencia de los turistas y, en definitiva, hacer que compren nuestro producto o nuestra experiencia de turismo gastronómico? Pues mira, yo creo que en primer lugar es muy importante que quienes ofrecen el equipo o la empresa que ofrece ese servicio, que conozca muy bien el terreno, que se muevan con toda comodidad. Es decir, esto no es un paquete a una playa, esto es una cosa especial. Y entonces, como tú dices, tanto trabajo, el storytelling, preparar la ruta, casi es un trabajo de producción cinematográfica. Es un poco el trabajo del productor también. Estás produciendo experiencias. Por eso me parece tan importante, ¿no? Entonces, el buscar primero el territorio, conocer el terreno y después saber venderlo. Porque también hay que saber contarlo bien. ¿Qué se va a ver? ¿Dónde está lo auténtico? ¿Dónde está esa casa derruida pero que tiene tantísimo encanto? Ese paisaje, ¿dónde está ese sitio distinto de lo que tenemos al lado de casa todos los días? Ese matiz diferenciador y que al final es la identidad de un sitio que puede estar en detalles minúsculos. Y esos detalles es un trabajo grande, importante encontrarlos, ¿eh? Es un trabajo importante, es Sí, un esfuerzo realmente también importante y bueno, quienes nos ocupamos de turismo gastronómico tenemos que tener muy claro que es parte de nuestra responsabilidad saber transmitir todo ese legado cultural que allí se encierra, que se encierra en un territorio, sí. todo ese toda esa historia de comunidad, porque finalmente son costumbres sociales y culturales que heredamos de nuestro pasado. Claro, hay muchas cosas. A veces yo he visto en algunos folletos de turismo gastronómico copias literales de lo que pone, por ejemplo, Wikipedia. ¿No? Sí, copias literales, o sea, eso te lo encuentras, pero cuando alguien ofrece esa experiencia distinta, no hace falta que sea escritor para poder contar en unas pocas líneas lo auténtico de lo que ha vivido, de lo que ha encontrado. Yo creo que Pero, esa es la diferencia entre unos y otros. Me pero hablas de fíjate, esto, ¿verdad?
Sí, fíjate que muchas veces se habla del diseño de experiencias gastronómicas. Yo ya con algunos años de experiencia en el sector, digo que yo no diseño ya experiencias, sino que diseño emociones, porque es ese conectar al visitante, al viajero, emocionalmente con lo que le estamos transmitiendo. Eso también es una clave para marcar diferencias. Claro, al final eso es lo que buscamos en un viaje. Un Mm, viaje no es solo un paseo por un territorio, porque si no nos pondríamos las gafas de realidad virtual y nos olvidaríamos de los demás. ¿Qué hay más en un viaje? Hay olores, por ejemplo, los vinculados con los vinos. Hay el olor de una viña, que tienes detrás una preciosísima viña. Hay experiencias que van más allá de un solo sentido, sino que así ocupan es, muchos sentidos y que llegan a las emociones. así Entonces es. yo pienso que esa es la clave, encontrar, poder hablar con la gente de un territorio, poder conversar con ellos o poder verlos, poder integrarse de alguna forma en una vida diferente a la de uno, que es casi como sumergirse en un libro, es como penetrar la historia. Si dices, he vivido una experiencia maravillosa porque me he metido en un mundo singular, pero hay que saber meterlos, hay que saber conducir al viajero para introducirlo en ese mundo. Esa es una dificultad y un riesgo y una aventura para vosotros también. Fíjate que hablaste de realidad virtual y me viene o me surge también otra pregunta y es que estamos en unos tiempos donde la imagen, las redes sociales, Sí. parecieran que para el mercado es lo más importante. Hay que ser para el mercado, busca que seamos instagramables. Para quienes nos dedicamos o para quien se dedica al turismo gastronómico, ¿es suficiente contar con una buena foto, con una buena imagen para tener éxito comercial? Bueno, yo creo que es, digamos, lo primero que vemos de los demás es la primera imagen. Eso ocurre como con el vestido, es como nos exponemos al mundo, ¿no? Entonces yo creo que es importante contar con una primera buena imagen, pero como detrás no haya algo humano, se pierde. ¿Y cómo hay algo humano? Pues con esa relación, con esa vinculación cliente, empresa, que vaya de persona a persona. Yo me he encontrado con algunas empresas en ese sentido que venden distintas cosas, no solamente una experiencia de viaje, sino diferentes cosas, hasta vendiendo una cocina, Ujú. pueden darte algo distinto. Y esa diferencia es la humana, porque a fin de cuentas la fotografía es importante, pero el servicio de una persona detrás que te da un átomo más de lo que esperas, un átomo nada más, pues eso es una gozada. Dices, qué profesionales, qué gustazo que me han llevado y han dado un paso más por mí y me he encontrado algo inesperado. Y entonces, en ese camino de lo humano y en ese camino de las relaciones interpersonales, yo creo que es donde está al final la clave del éxito. Una vez que tenemos a ese turista, ese viajero, a nuestro visitante en una experiencia gastronómica, bueno, ha disfrutado con nosotros y culmina esa experiencia. ¿Qué debe llevarse ese turista? ¿Qué mensaje, qué información debe llevarse el visitante una vez que ha disfrutado una experiencia gastronómica? Cuando vuelve a casa, ¿qué mensaje y qué información debe llevar? Fíjate, para mí lo mejor de la vuelta a casa es poder, tú sabes que en España nos acostamos la siesta y que somos bastante adictos a la siesta, pues es descansar un poco después de comer y que el sueño cortito de la siesta sea el lugar donde estuviste. Cuando sueñas o cuando recreas, quiero decir, hablo de sueño, pero hablo de recrear en la memoria ese recuerdo. Y dices, qué tiempo, lo que decíamos al principio, ¿no? Qué momento tan dulce, tan divertido, tan agradable, tan espiritual, tan emocionante viví. Al final lo mejor son los recuerdos. Es como, te decía también, como si hubieras leído un libro, como si hubieras sido el protagonista de una novela Mm. que ha pasado por un territorio, que ha comido, que ha conocido gente y que ha vivido una maravillosa aventura de la que ha sido protagonista. Ese sabor de boca, ese buen sabor de boca, es el recuerdo
y es, yo creo que lo más valioso después pues, de una experiencia de un viaje, ¿no? También me surge la curiosidad, Almudena, de preguntarte, siempre para quienes nos escuchan, eh, ¿podríamos pensar que el turismo gastronómico está dirigido o se involucran en él profesionales de áreas específicas? Bien la gente que se interesa en alimentación, en restauración, en turismo, o también hay espacio para profesionales que vienen de otras disciplinas. Y lo pregunto porque tú eres historiadora y me gustaría saber si tú has tenido la oportunidad de participar en algún proyecto de turismo gastronómico. Sí, yo he tenido la suerte, porque además ha sido muy divertido para mí organizarlo, la suerte de de organizar algunas experiencias singulares para algunas personas muy famosas. Entre ellas recuerdo con mucho cariño a un futbolista. Un futbolista, no puedo decir su nombre porque en su momento me comprometí y además, bueno, pues estos compromisos hay que respetarlos, ¿no? Entonces, él no tenía tiempo, fíjate qué historia tan bonita, que vemos a los futbolistas desde lejos, él no tenía tiempo de organizar nada y nos pidió que organizáramos una cena romántica para él y para su esposa. Ujú. Y se organizó, alquilamos un palacio maravilloso en Andalucía, para ellos nada más, todo el palacio decorado con ambientación de velas, con músicos en distintos sitios, con unos pequeños actos teatrales, con comida. Entonces fue una experiencia preciosísima porque, bueno, fue en primavera, la primavera en Andalucía es bellísima y luego se diseñó una comida especial, muy abundante, claro, imagínate, pues una cena romántica, bonita, ¿cómo le vas a poner un poco de lechuga? Se diseñó una comida para que él al día siguiente, con un nutricionista la diseñamos, al día siguiente que tenía entrenamiento, pues no tuviera las fuerzas mermadas, ¿no? Así que hasta ese punto, pues se cuidan ese tipo de cosas, fue muy bonito y luego además, me pidieron que les hiciera una poesía y que se la recitara. Y entonces hicimos una puesta en escena también muy bonita y terminamos con ese recitado de aquella poesía. Fíjate qué experiencia tan hermosa. Bueno, y es muy interesante que la contaras, porque normalmente pensamos en turista como el que llega de otro país, ¿No? el Claro. extranjero. Y si algo está cambiando es que el turismo seguramente se está afianzando más a nivel nacional o regional. Entonces, no pensemos en turismo gastronómico únicamente para gente que viene de otro país, o del Exacto. turista extranjero, sino también en el propio ciudadano que tal vez o compatriota que está en el mismo país, pero que decide el fin de semana hacer un viaje de 1 o 2 horas de viaje en coche para llegar al lugar que le estamos ofreciendo una experiencia singular o que él está motivado a, a conseguir sabores distintos dentro de su propio país. Yo creo que eso también es importante que lo tengamos hoy claro, la necesidad de poner atención al turismo nacional. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Además, son unos viajes cortos que la gente se puede permitir económicamente porque Sí. siempre es más fácil, ¿no? No necesitas disponer de muchas horas de desplazamiento de avión y te permite conocer tu propia casa que dices, qué maravilla, lo decimos con mucha frecuencia, qué Sí. cosas tan bonitas tengo en mi propia zona, en mi provincia, en el territorio que te circunda, ¿no? Sí, es el Y que no momento de, terminamos de conocer. sí, es el momento de enamorarnos de nuevo de nuestro territorio y estoy segura que Sí, en cualquier país del mundo todos tenemos mucho que descubrir de los alimentos, de los platos típicos, de la comida, de ese patrimonio gastronómico que tenemos dentro de nuestra propia tierra, ¿no? sí. Creo que tenemos muchísimo y que nos hace falta por conocer, Ujú. porque en cada sitio, estamos hablando de la Toscana, que estoy hablando de Andalucía, pero tantas regiones, Europa es tan maravillosa y el mundo es tan Y del mundo. fantástico, ¿no?
que muchas veces vamos tan apresuradamente, con tanta prisa. Hemos pasado este tiempo de pandemia, pues de tanto interiorizar, que salir a dar un paseo por un sitio hermoso, a lo mejor a unas ruinas que están tan cerca de Sí. casa, pues verdaderamente yo creo que es un placer singular que nos lleva además a no tener que disponer de mucho tiempo, que nos lleva a algo que es más asequible también y en definitiva nos lleva también a conocernos un poco mejor, porque viajar también es conocerse mejor uno mismo. Efectivamente, y cuando viajamos, así sea a 2 o 3 horas de camino que vamos a recorrer, siempre vamos a necesitar comer y nos va a gustar probar eso que tenemos en ese territorio que visitamos. Almudena, yo te agradezco muchísimo los valiosos contenidos que has compartido hoy con nosotros, pero antes de terminar, me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es el máster que estás dirigiendo y de ese podcast semanal que tienes también dedicado a la alimentación. Así es, a la historia de la alimentación. Pues mira, el máster en patrimonio alimentario que va a comenzar además pues en el mes de ahora muy prontito, en principios de este invierno de 2022, está preparado con la Universidad Internacional de Andalucía, que es muy fácil encontrarlo en la web, y vamos a hablar del patrimonio alimentario, que Mm. al fin y al cabo es el patrimonio inmaterial que se vincula tanto con el material, ¿no? Pero que nos hace falta por conocer y está dirigido pues casi a cualquier persona. Mm. Aparte yo creo que va a ser un disfrute para el no profesional, es decir, porque el aprendizaje pues es espléndido de la historia, del patrimonio, de la comida, de cómo vinculamos cultura y civilización con alimentación. Así que, y para el profesional, no te cuento, yo creo que le vamos a dar unas herramientas estupendas porque tenemos además profesores pues muy de primera fila, gente muy buena cada uno en su campo. Y después nuestro podcast Luxus Mensae, te he interrumpido, perdona. No, me gustaría que nos facilitaras contactos porque Almudena Villegas es muy conocida, es fácil de conseguir en las redes sociales, pero igual danos contactos para que así quienes nos escuchan puedan llegar fácilmente a ti Pues y a tu mira, trabajo, ¿no? sí, en Twitter, me hablas de redes sociales. Sí, sí, En creo que Twitter me vais a encontrar con facilidad en @alvillegasb. Ese es mi nick en Twitter. En LinkedIn me vais a encontrar también. Y en Instagram igualmente, pues Almudena Villegas, es fácil. Seguro que hay alguna más, porque ahora nos descubrimos que tenemos muchos alias por todas sí, partes en este mundo. Pero bueno, si habla de gastronomía y de alimentación, esa eres casi tú. seguro que voy a ser yo. Mm. Igual con este podcast, Mm. Luxus Mensae, que es una expresión de Tácito, que quiere decir pues el lujo, las mesas lujosas, el lujo de la mesa, pues hablamos todas las semanas y producimos un podcast que hablamos de historia de la alimentación, desde la alimentación en Bizancio, que creo que ha sido la última del 2021, al roscón de Reyes que hemos hablado en este último episodio. Así que vamos contando pedacitos de historia de la alimentación y además lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien, yo lo sigo y yo invito a que una vez a la semana se den esa cita con Almudena, que además yo te confieso, a veces voy caminando y llevo mis auriculares y entonces me pongo a escuchar el programa y es una forma muy agradable de hacer la caminata y por supuesto de seguir adquiriendo conocimientos de una forma pues muy amena, muy humana y muy cercana. Yo, para cerrar el programa, también quiero recomendar tu libro, Apicio, y a mí es que me gustó muchísimo tu libro, es la historia, Triclinium, 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 perdón, Triclinium es el nombre del libro que sí, cuenta la historia de Apicio, ¿no? así Api- es. E- Ese libro que fue, la verdad es que fue casi parte de una experiencia personal, que estábamos hablando antes y contando sí, cosas, y que Apicio me lleva acompañando 20 años, así que empecé estudiando a su obra y he terminado estudiando al hombre. Así que es una biografía novelada sí. de una persona apasionante
que me dejó pues muy marcada cuando conocí la historia con tantas pasiones y tanto dolor y tanta gastronomía a la vez. Ujú. Y esa introducción en el mundo de la Roma antigua que a tanto me apasiona también, Rosina, tú lo sabes. Así es, yo por eso lo disfruté mucho porque, bueno, me apasiona la historia de Roma, conozco un poco y, y me encanta la gastronomía, me dedico profesionalmente al mundo de la gastronomía y el turismo, y entonces Sí. fue un libro que realmente disfruté. Gracias, Almudena. Gracias de nuevo por compartir con nosotros. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy. Los esperamos en otro programa de Rostros del Turismo Gastronómico. Gracias, Rosina, y hasta siempre. Gracias.